Bienvenidos a nuestro 12º día de ayuno y oración, Templo Belén 2024. En este día seguimos recordando que le amamos al Señor y que Él nos ama. Esto sí debe ser un idilio de esos maravillosos y hermosos. Y poder decir, como la canción antigua muy conocida para nosotros los latinos, te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Y para poder caminar mejor con el Señor, pues como en toda pareja, y aquí estamos hablando desde la relación de nosotros, la iglesia, con el Señor Jesucristo, debemos de entendernos. Pero para entendernos es cuestión de tener la cosmovisión correcta y permitir la transformación de nuestro Dios. Romanos 12, 1 y 2 nos enseña. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Padre, gracias por tu palabra, que con suma urgencia, como siempre, la necesitamos. Queremos reflexionar, aprender y practicarla, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Fíjese que este pasaje bello y hermoso concluye, por lo menos en la parte que leímos, con saber cuál es la buena voluntad de Dios y que es agradable, que es perfecta, que es constructiva. Bueno, cuántas cosas y sinónimos más podríamos emplear. Todos queremos hacer lo que Dios desea que hagamos. Todos queremos que nos vaya bien. Eso en términos generales es básico para cualquier ser humano. Pero, ¿realmente se puede lograr? Pues las buenas noticias es que con Dios se puede. Ahora, nos ha tenido en una falsa comprensión de la realidad el problema del enfoque teórico de la vida humana. El hombre ha querido en su conocimiento, en su sabiduría, como bien dice la Biblia, que se envanece con sus razonamientos, tratar de encontrar respuestas. Y por eso podríamos hablar de cosas como el humanismo, y por supuesto que este es un tiempo de oración y no de una clase de historia de la filosofía o de sociología, en fin, todo esto que implica lo que es el humanismo. Realmente el humanismo, ese término es polisémico, quiere decir que tiene muchas definiciones. Ya desde el pensamiento greco-romano, estamos hablando de la época de nuestro Señor Jesucristo y antes, empezó a existir el humanismo. Luego podemos hablar del humanismo renacentista, podemos hablar de un humanismo teocéntrico, esto es, que el hombre es centrado en Dios, o el humanismo antropocéntrico, el hombre centrado en el mismo hombre, y llegando a cosas tales como la secularización, donde se ignora totalmente a Dios. Pero una definición de esas clásicas que aparecen por allí, el humanismo significa confiar en el hombre, tener fe en el hombre y comprometerse, estar comprometido para que su vida sea digna y feliz, justa y dichosa. Suena bien la frase, pero por ningún lado aparece Dios. El humanismo secular es una completa filosofía de la vida o visión del mundo que abarca la razón humana. El naturalismo metafísico, o sea, todo lo natural llevado un poquitico más allá, la moralidad altruista, donde supone que amamos a los demás, y la justicia distributiva, y rechaza las afirmaciones sobrenaturales, la fe y religiosidad teístas, esto es, religiosidad que se centra en Dios. Aparece la pseudociencia y la superstición como expresiones espirituales. Pero ya ustedes saben, pseudociencia, superstición no atraen mucho. A veces se denomina humanismo y con mayúscula y sin adjetivo, humanismo. No se puede. ¿A qué se podría estar refiriendo entonces el apóstol Pablo, sino a algo como esto? El humanismo ya existía en esa época, pero poco a poco fue dejando a Dios y se fue centrando en el hombre. ¿Y a dónde vamos a terminar? Hoy se complica todo con la inteligencia artificial. ¿Será que aún vamos a poner nuestra esperanza en que las máquinas resolverán el problema? No estamos en contra de la tecnología, ni nada de estas cosas, ni de la ciencia. Pero sí debemos entender lo que dice este pasaje sencillamente. Y en un resumen podríamos decir, para orar y buscar correctamente la presencia de Dios en nuestro tiempo de oración y ayuno, el afán de Pablo
y debe ser nuestra continua oración también. Estar alineados para ser transformados. Y esto es un proceso como el mismo texto nos lo indica en esta palabra de Romanos 12. La solución al problema, a este problema del humanismo, del pensamiento del hombre, la cosmovisión humana. Primero, garantizar que nos hemos entregado a Dios. Volver a Dios, porque solamente se puede llegar a Él por Jesucristo. Y que nosotros no tenemos que sacrificarnos. Ya nos presentamos, sí, dice Pablo, como un sacrificio, pero vivo y santo. Cuando hablamos de vivos, es que nuestra vida produce, que la podemos administrar. Somos dueños de nuestros actos y debemos responder por ellos, para bendecir a otros y glorificar a Dios. Por la obra de Jesús ya estamos santificados, estamos completos en Él. El sacrificio que le agrada a Dios es que precisamente Jesús ya se sacrificó por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que le agrada a Él? Que actuemos como resultado de su obra. En otras palabras, no hacemos obras para salvarnos. Hacemos obras porque Él ya nos ha salvado por medio de Jesucristo. Le adoramos cuando iniciamos este proceso que nos lleva de un viejo hombre, vieja mujer, a un nuevo hombre, una nueva mujer, un proceso de transformación. En esta manera de pensar distinta, diferente a lo que el mundo ofrece, cuando hablamos cuestión de cosmovisión y transformación, pues debemos de comenzar por lo que precisamente la Biblia nos ayuda y nos enseña. El referente es Dios y no el mundo. El mundo trata de influenciarnos, luego nos controla, porque la influencia es sutil. El control ya es que como está en posición, toma control de nuestra vida, pero termina manipulándonos. Y obviamente todo inicia diciendo que es por nuestro bien. Luego de todo esto terminamos con unos hábitos impuestos que no son para nada buenos y que desdibujan el propósito de Dios en nosotros. Y esto pasa no solamente con cada uno de nosotros como individuos, sino con nuestras familias. Por eso Dios y su palabra deben ser el referente que marca nuestra forma de ver y de pensar. Nos transforma. O sea, dejamos cosas, aprendemos otras nuevas. Terminamos definitivamente siendo diferentes. Cambiamos nuestra orientación de pensamiento. Ahora tenemos una cosmovisión centrada en Cristo Jesús. Y como resultado, porque es lo más interesante, que el Señor resuelve el problema de esa cosmovisión que nos destruye, nos da una cosmovisión correcta, pero inmediatamente dice, algo maravilloso va a suceder. Y aquí vienen respuestas para muchas cosas de tu vida y de mi vida. Aprendemos a conocer la voluntad de Dios. Podemos tener una vida agradable para Él, para nosotros y para los que nos rodean. Empieza a caracterizarnos la bondad. Actuamos buenamente y las personas lo van a notar y van a ser bendecidas. Y terminamos en la excelencia. Quiere decir, seremos eficientes y precisos en todas las cosas que hagamos. No hay confusión. Siempre vamos caminando sólidos como una sola pieza. Sustentables, sostenibles, consistentes. ¿Qué podríamos entonces nosotros hacer de manera práctica para vivir en una cosmovisión cristiana que nos transforme? Pues comencemos por buscar en la Biblia respuesta para todo, una base que soporte todo lo que hagamos. Y recuerden que hemos venido enfatizando esta idea que aparece en todos los temas que hemos tratado. Debemos compartir con otros creyentes, porque ellos también tienen descubrimientos como tú y yo tenemos. Y entonces no solamente estaremos con esa capacidad de analizar las cosas en relación a cómo yo pienso, sino que voy a tener a otros creyentes como yo, que han tenido distinta formación, vienen de distintos orígenes, pero cuando nos reunimos todos alrededor de la palabra, empezamos a ponernos precisos y no nos iremos tras pensamientos personales que indican que es mi interpretación subjetiva de la palabra. Revisemos el pensamiento personalmente, porque todos, como decía, venimos de una forma de educación y contextos diferentes. Hay que revisar, porque muchas de esas cosas no fueron puestas de la manera correcta. Cotejemos y cotejemos, revisemos y revisemos. ¿Cómo es mi pensamiento? ¿Y qué relación tiene con la palabra? Y si no lo tiene, debo cambiar.
¿Cuál sería nuestro desafío? Yo creo que segunda carta a los Corintios 10, 3 al 5 nos lo describe muy bien. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Está claro, tenemos que luchar cada día en un desafío permanente contra ese pensamiento y cosmovisión mundana del hombre y vamos a caminar en el pensamiento que nos propone Dios en su palabra. Y entonces, si es necesario, con la palabra derribaremos todas esas formas equivocadas de pensar. Que mi mente esté entregada al Señor, que Jesucristo sea el Señor de mi forma de ver la vida. Padre, gracias, porque ahora tenemos un enfoque claro. Es tu palabra, eres tú. No vamos a discutir por las distintas clases de formas y pensamientos de los seres humanos por los cuales pelean, porque tienen distintas explicaciones y contextos. Sin embargo, son explicaciones que hacen los mismos hombres, pensando contrario a otros hombres, pero todos con el mismo origen. Estamos llenos de pecado y de problemas. ¿Por qué no pensar en lo que dice tu palabra y una medida más alta a la que tú propones? Queremos pensar como tú, porque tenemos la mente de Cristo, nos dice el apóstol Pablo, para tu honra y gloria y bendición de muchos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno escuchar el testimonio de alguno de nosotros, sí, porque todos hemos tenido luchas en nuestro raciocinio, tenemos formas de ver la vida y todos hemos sido confrontados hasta descubrir que pensar como Dios quiere que pensemos según su palabra es mucho mejor. Escuchemos. Llevo más de 10 años de experiencia haciendo negocios en el mundo del software y de la tecnología. Y si pensamos cuál es la cosmovisión que nos ofrece el mundo acerca de los negocios, ¿qué diríamos? Generalmente podríamos pensar que la empresa grande va a abusar de la empresa pequeña o que no se puede decir la verdad, siempre hay que decir algo de mentirillas en los negocios. Pero realmente esto me llevó a pensar que debemos de tener un cambio en nuestra cosmovisión. Basados en la palabra podemos hacer negocios excelentes y negocios espectaculares que me lleven a conectar con mi cliente y que también me lleven a generar una relación de confianza. Mira, que realmente un sí que le digamos a nuestro cliente sea un sí y que un no sea un no. De hecho, podemos hacer ventas desde el no. Que nuestra cosmovisión siempre, aún en los negocios, esté fundamentada en la palabra de Dios.